Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar, que en su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores, siempre das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Verdadera institución, verdadera, ¿cómo se podría decir también? Una especie de habitación para apoyar, para cuidar de gente tan humilde, tan necesitada de recursos económicos, pero no solo de recursos económicos, yo diría también hasta de apoyo moral, espiritual, porque hasta de eso se necesita. Que usted sepa, que el enfermo sepa que hay gente en ese espacio, repito, que puede ser una habitación de acogida, ¿no? Que hay gente que vela por usted, que cree que usted puede se le puede solucionar un problema grave de la salud, afectado por ese cáncer que es una enfermedad catastrófica. Señores, eso, solo eso, esa representación vale la calidad, qué sé yo, la entereza, la entrega de esa gente que están al frente de instituciones como estas,
para apoyar al prójimo más carenciado. Yo creo que este es un año que debe invitar a esas reflexiones, porque cada día, después que han pasado todos estos problemas de la pandemia, tanta gente que ha caído víctima de esta enfermedad y de otras enfermedades, y la guerra y tantas desgracias que han pasado en el año del 22 con tanta delincuencia, tantas muertes, principalmente en nuestro país, donde la delincuencia se ha ido de la mano, como se dice, eso ha crecido como la verdolaga. Yo creo que cuando aparecen este tipo de instituciones hay que fortalecerlas. Y tiene que haber ese desprendimiento de la gente, consciente de que, señores, un simple virus, un organismo microscópico, no visible al ojo humano, a menos que sea a través de un microscopio. Usted sabe lo que es, usted expuesto a morir así como tanta gente falleció por este virus. Y mucha gente que muere por el cáncer también, y que por falta de atenciones, de medicamentos o tratamientos. Gente que puede salvar su vida, puede salir adelante. Hay mucho espacio para las personas que quieran actuar como verdaderos cristianos. Gente con desprendimiento. No es que usted se haga pobre para dar lo suyo a otros, no. Porque eso no tiene asidero, eso no tiene sentido. Pero sí que usted pueda dar algo de lo que la suerte o Dios, su trabajo, que lo ha podido realizar en forma saludable, le ha permitido ganar, acumular riquezas que usted puede distribuir parte de ella. Que no se antoje el Estado de buscar de esas ganancias suyas, que entonces el Estado lo coge para, como se dice, parrandearlo, gastarlo en forma manirrota, y entonces no llega a una justa distribución de ese dinero recaudado para que familias afectadas por esas enfermedades puedan salir a camino. Yo creo que vale este comentario un poco ya alargado con respecto a lo que se hacen anteriormente, pero ponga su caridad en esas manos, en esas instituciones que se dedican a esas jornadas de lucha contra enfermedades catastróficas, porque también las hay cardiovasculares, la diabetes, etcétera, son muchísimas. El Alzheimer, tantas familias afectadas por el Alzheimer, el autismo para los niños, qué sé yo. Son muchísimos los casos. Los minusválidos. Cantidad enorme de problemas tienen las sociedades. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espera por su apoyo, porque ahí hay jóvenes también que necesitan ser rescatados. O evitar que lleguen al caos, que lleguen al hondón, y entonces vayan a favorecer el crimen, el delito, fortalecer la delincuencia. Esas son tareas verdaderamente homéricas que hay que hacer en estas sociedades con tantas desigualdades, con tantos desbalances. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, la economía. El Banco Central hoy nos ha informado que el monto de las reservas internacionales de divisa han alcanzado un monto histórico en el país, desde luego, porque estamos hablando de 14.436.50 mil de millones de dólares que tienen las reservas del Banco Central.
Eso significa, según el banco, un 12.7% del PIB. El Fondo Monetario Internacional creo que exige un 10, un 9 o un 10%, la reserva para 3 meses, qué sé yo, de importaciones. El banco tiene por encima, casi un 3 por encima de las exigencias del Fondo Monetario. Y para las garantiza importaciones por 6 meses al país. Y esos son cifras, datos muy fortalecedores, positivos y que ayudan a que la economía dominicana esté cada día o esté asegurada, porque esos son seguros. Tener usted un nivel de divisa así, tan alto, país pequeño, pero 12, casi un 13% de su riqueza nacional acumulada ahí en el Banco Central. El banco ha señalado que eso es producto de las buenas políticas monetarias y política cambiaria. Ha señalado el Banco Central que es posible por eso tener ese nivel. Las políticas que entiende el banco, como por ejemplo la entrada de remesas, casi 10.000 millones de dólares en el año, el turismo, con una tasa de recuperación bien alta, más de 8.000 millones, para ser más preciso, creo que son 8.670.7 millones de dólares la remesa por turismo. Inversión extranjera 4.000 millones y las exportaciones totales 14.200 millones de dólares. Entonces, la sumatoria de eso más 3.000 millones que estima el banco por otros servicios son 39.000 millones de dólares, 39.300 millones de dólares. Eso ha permitido, según el banco, que el peso dominicano se haya fortalecido más de un 2% con respecto al dólar. Y nosotros en este país tenemos, yo creo que tenemos doctorado en esas experiencias devaluatorias, aquellas situaciones tan críticas que se presentaron en este país, cuando esa moneda norteamericana se disparaba y dejaba al peso dominicano, como decía Cuchito Ábrez, que en paz descanse, los hediondos pesos dominicanos. Dios mío. Aquellas devaluaciones tan pronunciadas que la gente verdaderamente andaba desesperado. Los importadores, la gente estaba al garete y esas cosas ponían una situación de presión, de inflación todavía mucho más que ahora, porque esta inflación precisamente, ese nivel de divisas mantiene la inflación frenada, diríamos, no tanta como ha sido en épocas anteriores, porque hay que ver aquellos del 84, del 90, todos aquellos tiempos, o prácticamente en el gobierno reciente de hace 20 años de Hipólito Mejía. Hay que ver cómo se disparó esa moneda y cómo andábamos los dominicanos, que era el pulguero, como se dice que andábamos. Una situación muy crítica. Y la verdad que un nivel de divisas así de 39.300 millones de dólares en el año, eso es muchos dólares, por la vía, diríamos, oficial, porque hay dólares que entran por otras vías y no son contabilizados. Yo recuerdo un ministro que tuvo el PLD, un ministro de Economía, los gobiernos de Danilo Medina principalmente, como la sociedad civil siempre fue una crítica severísima
de los gobiernos del PLD, principalmente Participación Ciudadana, influenciado por esas mentes independientes, pero siempre votaban, como dicen, votaban blanco y siempre votaban en contra de Balaguer, yo me acuerdo. Aquellos independientes, principalmente periodistas independientes. Entonces, yo recuerdo que ese economista hacía mucho énfasis en señalarle a los gobiernos del PLD esos déficits y todas esas, ¿cómo diríamos?, aquellas cifras falsas, y que eran cifras como arregladas y como ajustadas, y que esta economía no generaba los dólares que estaba gastando. Y querían, con esa opinión, querían hacer ver que aquí se cubrían las importaciones y se cubrían las necesidades de divisas con el narcotráfico, prácticamente, o con operaciones ilegales, de lavado, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que pasó el tiempo y que la economía tuvo ese comportamiento, como lo señala el Banco Central ahora, ese señor, siendo ministro de Economía del gobierno de Danilo Medina, llegó incluso a expresarlo, que el país, que esta economía no generaba la cantidad de dólares que estaba utilizando. Yo recuerdo que el Banco Central, el propio Héctor Valdés, tuvo que salir en defensa del Banco Central y de la economía y señalar, como se está señalando ahora, miren, la entrada de divisas es esta. Ahora, si no es real, entonces ¿a quién es que le vamos a creer? Porque el Fondo Monetario Internacional, que es una especie de policía de la economía, lo acepta. Esos números están hoy reconfirmados. Año tras año se han estado confirmando o reconfirmándose esos números sobre la base de unas estadísticas que se entiende que son estadísticas serias. Entonces, si el país importa 30.000 o 35.000 o 36.000 millones de dólares, lo genera. Entonces, ¿de dónde que vienen los dólares? Vienen del lavado, del narcotráfico, porque aquí el narcotráfico ya se ha demostrado insistentemente que el narcotráfico internacional paga con droga. El servicio que le dan de droga localmente lo paga con droga. Es decir, esa droga camina aquí entonces en forma de pesos, o el que le pagan con droga aquí logra sacarla del país y la cobra en dólares. Puede ser también. Pero si la mayoría se queda para consumo local, hay que comprarla en pesos, no en dólares. Bueno, todas esas cosas que en este país se han visto tantas cosas y se ha dicho tanto que ya uno ni sabe por dónde que vamos a entrarle, como dicen, a los problemas, cómo es que nos vamos a ir entendiendo. Bueno, yo felicito a Puerto Plata. Puerto Plata es una ciudad que tuvo muchos problemas con el asunto del turismo, porque tuvo la oportunidad, como se dice, se la brindó el gobierno de Balaguer, los gobiernos que trabajan, porque el gobierno que trabaja, país que progresa, decía el lema del reformismo. Puerto Plata siempre fue una provincia, como se dice, recostada al Atlántico, una provincia emblemática del país, cargada de héroes, cargada de mártires, cargada de hombres de negocio y de hombres progresistas y mujeres progresistas. Y Puerto Plata, bueno, un referente del país. Joaquín Balaguer, en su gobierno, hizo un esfuerzo por crear una infraestructura turística en Puerto Plata, y Puerto Plata salió adelante. Un aeropuerto internacional, la carretera, aquella carretera que hizo la Hermux. Entonces, el mismo pueblo de Puerto Plata fue dotado de un teleférico, fue dotado de calles, de alcantarillado pluvial y sanitario, porque es muy cómodo hablar ahora de muchísimas cosas. Un malecón, rehabilitar algunas áreas de importancia turística, etcétera, etcétera.
Y Puerto Plata tomó un auge importante como el primer polo turístico del país. Luego tuvo esa caída, se desarrollaron otros polos más dinámicos y de mejor organización aparentemente, y entonces se fueron adelante y dejaron a Puerto Plata como atrás. Puerto Plata ha logrado de nuevo, con el asunto del turismo de crucero, ha ido recuperando esa importancia y eso está muy bien. Y ahora vimos que recibe un barco, señores, con casi 9,000 personas. Dios, entre la tripulación y los pasajeros, estamos hablando que deben haber ahí 7 u 8,000 personas. Pero yo me puse a pensar los servicios a esta gente. Estos pasajeros se desmontan de esos barcos y permanecen en ese pueblo, ponga usted 4 o 5 horas. Pero ¿y cómo se hace un pueblo como Puerto Plata con 5 o 6,000 personas extranjeras regadas en esta ciudad? Porque no se pueden desplazar muy lejos porque hay que volver al barco en horas. ¿Cómo Puerto Plata? ¿Qué recursos? ¿Cómo se estará administrando Puerto Plata con esa asistencia que tiene que darle a ese tipo de, por ejemplo, el agua? Agua y servicios sanitarios para tanta gente. La verdad que eso me ha dejado sorprendido porque eso es una situación que se agrava, porque si vienen más de un crucero de esos, si vienen 2 o 3 cruceros en la semana, eso es mucha gente para un pueblo pequeño. No sé si puede saturar o sobrepasar a Puerto Plata todo aquello, pero ojalá no se sientan sobrepasados, sobredimensionados por ese efecto de tanta gente que acuda a un pueblo pequeño como este y donde todavía yo pienso que no hay una infraestructura sanitaria quizás, que es lo que más me preocupa, para atender los reclamos de tanta gente, porque una gente que tenga que ir a un servicio de baño, de sanitario, no va a coger para el barco, me imagino yo. No sé, esto me surgen especulaciones y probablemente producto de mi ignorancia, que no conozco cuáles las facilidades que tiene ese pueblo allí, pero esas son cosas para pueblos que tengan infraestructura adecuada, pienso yo. Ojalá esté equivocado. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, 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 dile adiós al FT. Mío, 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 dile adiós al FT. Mío, 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 ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar, recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar, paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, 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 ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva.
Bien, mi amigo Suriel me ha hecho una corrección y está muy bien, porque no fue la Elmus. Balaguer contrató a Del Conte y Alasia, aquella compañía que fue la que hizo la carretera Santiago-Navarrete, o mejor dicho, Navarrete-Puerto Plata, hasta allá, hasta toda esa zona turística, luego Puerto Plata, Cabrera, Gaspar Hernández, etcétera, etcétera. No fue la Elmus, no, sino la Del Conte y Alasia. Recuerdo que hasta Balaguer le dijo, mire, tengan esos dinero, trabajen con su dinero, que yo en el primer mes le voy a entregar 500,000 pesos. ¿Oí? 500,000 pesos, pero Balaguer entregaba esos 500,000 pesos, que era mucho dinero para la época. Señores, y así hizo este país, con ahorro interno, sin necesidad de esa bóveda. Ay, Dios mío, ¿ustedes se imaginan a Balaguer con 60,000 millones de dólares gobernando este país? Virgen de alta gracia. Bueno, ayer yo hablaba de la sequía, de obra y esas cosas que el gobierno, no sé, decía yo, se va a tener que enfrentar a confrontarse con la oposición, porque la oposición es una oposición que gobernó 20 años antes de este gobierno y ha dejado una obra infraestructural bastante voluminosa y que aunque utilizó la bóveda extranjera, pero este gobierno también usa la bóveda extranjera. Aquellos gobiernos han dejado una obra que está ahí y eso va a chocar, no hay duda de ello. Porque en las elecciones, los gobiernos que han salido lo que hacen es que señalan los éxitos que han dejado. Fíjense que aquí salió un gobierno, el de Hipólito Mejía, a propósito de Hipólito, y el gobierno de Salvador Jorge Blanco, pero principalmente el de Hipólito Mejía, porque yo he dicho que el gobierno de Salvador Jorge Blanco fue un gobierno que salió del poder y hubo áreas del Estado que trabajó Salvador Jorge Blanco, principalmente en el área de energía. Sus propios partidarios nunca supieron defender a su gobierno. Ese esfuerzo que hizo ese gobierno de Salvador Jorge Blanco por la parte energética. Repito, ni sus propios funcionarios pudieron salir a defender ese gobierno. Pero el gobierno de Hipólito Mejía, por ejemplo, fue un gobierno que salió del poder sin exhibir nada. 4 años que no pudieron exhibir nada. El PRD entonces sufría eso en carne propia, los PRDistas, que le reclamasen esa sequía, esa aridez para dejar una obra física importante al país. Ayer yo vi esta noticia, la industria del cine movió, o de hoy mejor dicho, más de 15,000 millones de pesos en el 2022. Lo trae el día. Esa noticia, el presidente sale ahí, una foto, gozoso de ver esa industria, pero esa industria la va a sacar en las elecciones de que vienen ahora de 24. Leonel Fernández va a decir que eso fue una idea de su propio gobierno y que gracias a ideas como esa el país está derivando beneficios de esas iniciativas de gobierno. El gobierno se ha ido descuidando, digo yo, no tiene planes, iniciativas propias. Fíjense que las obras más importantes que tiene el gobierno fueron las obras que hizo el PLD, criticadas por el PRD, PRM, PPH incluso. Fueron críticos tremendos de aquellas obras que iniciaron los gobiernos de Leonel Fernández y el propio Danilo Medina, que siguió la... Entonces se burlaban incluso de lo inútil, de lo estéril, lo fútil de gastar dinero en aquellos hoyos elevados y túneles, metro. Bueno, eso eran consideradas obras innecesarias, más que faraónicas, de un Leonel Fernández queriendo convertirse en un Balaguer. La realidad le dio en la cara. Y
entonces el gobierno del PRM ha tenido que venir a hacer lo mismo que estaba haciendo. No lo mismo, no, a continuar lo que estaban haciendo los otros, los criticados. Entonces, ahí está Santiago y la capital con obras que fueron las mismas que iniciaron Leonel Fernández y Danilo Medina. Y los gobiernos de ellos, mejor dicho. Entonces, esas cosas van a pesar, pienso yo. Quizá esté equivocado y el gobierno siga con su política de pan para hoy y hambre para mañana, como yo he dicho, es decir, repartir dinero. La gente recibe el dinero, está contento porque con el dinero bebe romo, como se dice, compra, gasta por allí, bebe cerveza allí, juega dominó por acá, se va para la playa, hace lo que le da la gana. Y esa persona dirá, bueno, mientras yo esté en esta parranda, yo no tengo problema de miseria, ni pienso en las cosas que se me escasean porque yo tengo dinero para comprarla. Pero el gobierno podrá mantener ese flujo, siempre esas son nuestras preocupaciones. Ahora que el gobierno se ha embarcado en este proceso fideicomisario de entregar, como se ha señalado, bienes públicos, no solo el patrimonio del Estado para que lo administre el sector privado, porque aquí lo vimos con el CEA, lo vimos con la CDE, las plantas eléctricas, el sector privado ha hecho un trabajo que está bien y son socios con el Estado. Ahora, esto de entregar obligaciones del Estado, eso ya es distinto. Porque no es verdad que si el Estado o el gobierno tiene que hacer una planta de tratamiento de agua, puede entregarle esa planta de tratamiento de agua de aguas negras, por ejemplo, a un sector privado, porque son obligaciones del Estado. Entonces, el gobierno lo que tiene que fajarse a trabajar, que es lo que yo tengo 2 años diciéndole al gobierno. Fájense a trabajar, a hacer las obras. Pero, ¿qué es lo que se está buscando? Un fideicomiso por allí, un fideicomiso por aquí, y así. Yo recuerdo que el gobierno de Danilo Medina, con su fideicomiso, ¿qué hizo? Bueno, vamos a favorecer la clase más humilde o poco, vamos a decir, tal vez una clase media baja o media, que no puede adquirir viviendas porque las viviendas son muy caras. Vamos al fideicomiso y le vamos a facilitar los terrenos al sector privado, construcción, para que haga viviendas, le vamos a dar un pequeño bono y adelantamos y eso va a favorecer para que el sector privado construya vivienda y esas viviendas pasen a los adquirientes. Muy bien, eso no son malas, esas no son malas decisiones que el Estado pueda favorecer con los terrenos, etcétera, porque también hay que entender. Ahora, ese gobierno de Danilo Medina comenzó a decir que nadie había hecho la obra social que estaba haciendo ese gobierno, que había entregado 60,000 viviendas. Ustedes construyeron viviendas, porque ese es el problema. Entonces, con su adanismo, salían por todo el mundo a decir que ningún gobierno había entregado 80 o 70 o 60,000 viviendas para familias humildes. Pero ustedes han puesto un blog ahí, pegaron un blog. Entonces, cuando el Estado hacía una labor social de entregar 2,000 o 3,000 o 5 o 30,000 viviendas, como hacía el gobierno de Balaguer, o lo hicieron los gobiernos anteriores, también lo hicieron así. No es lo mismo que un gobierno diga que entregó 30,000 viviendas, que otro diga que entregó 70,000 viviendas, que la hizo Bisonó, que la hicieron todos esos contratistas muy buenos del país, excelente gente que ha dado también prueba de ser eficiente y de ser contundente en los trabajos y serios. Y hoy el país tiene esa ventaja. Hay cosas que hay que sopesarlas. Pero no es verdad que el Estado puede ceder, que haga la ciudad sanitaria de Villamella, al sector privado que la haga. No, fájense a trabajar. Porque Balaguer hizo la ciudad de la salud y Leonel Fernández terminó eso, completaron las obras que faltaban ahí, pero iniciaron la ciudad sanitaria de Villamella.
y Danilo Medina y su gobierno y siguieron con la ciudad sanitaria del Morgan. O el Eduardo Aibar, creo que se llama eso ahí. Pero hay que fajarse a trabajar. Los gobiernos tienen, este gobierno lo que le ha faltado es que se faje a trabajar. El gobierno está en una campaña mediática y está muy anunciando de todo, como yo decía ayer. Lo mínimo lo quieren convertir en casos muy grandes y esas soluciones extraordinarias. Eso no es por ahí. Fájense a trabajar, que era lo que yo estaba diciendo, porque al gobierno se le va a hacer tarde. Cuando le venga Chencho, como yo he dicho, y lo voy a seguir repitiendo, el gobierno va a estar precisamente mirando para las nubes, porque usted no puede ofrecer hasta el sol. Y por el camino que lleva el presidente y el gobierno es entregar hasta el sol a la gente y decirle que le van a entregar el sol, pero ustedes saben que no se puede entregar el sol. Es que hay que fajarse a trabajar, a hacer las cosas. Por ejemplo, la presa de Montegrande, eso se anunció que se iba a entregar en el 2021. En agosto del 2021 se iba a entregar la presa de Montegrande y todavía sigue esa presa, pero eso no tiene horizonte, no se sabe cuándo viene. Entonces, el suroeste está esperando el agua y los futuros asentados parceleros que van a ser asentados los proyectos agrarios que generen esas facilidades de riego que daría esta presa. Pero ¿dónde están las parcelaciones? ¿Dónde están los canales o dónde están las tuberías y los estanques y los equipos de riego presurizado? Es decir, a goteo, riego por microaspersión o aspersión, etcétera, etcétera. Entonces no se pueden crear expectativas de que vamos a hacer... No. Pedernales, sí, Pedernales está esperando, pero ya es fácil esperar por Pedernales. ¿Cuánto tiempo va a llegar aquello? Entonces hay cosas que usted va a tener que dejar que desarrolle, que el sector privado vaya desarrollando sus cosas, porque Punta Cana, ahí está Punta Cana. Punta Cana, ¿qué es lo que es? Bueno, vamos a hacerle la carretera. Bueno, pues se hizo la carretera. Pero se le hizo una carretera buena después que el proyecto estaba entero ahí. Ahora, esos inversionistas se metieron allá con la carretera vieja por Verón. ¿Cómo es? Por allá, por Higüey. Y la otra banda. Y luego que se desarrolló el proyecto, usted vino la otra gran carretera del Coral y la hizo el gobierno. Muy bien. Pero hay que fajarse a trabajar. Samaná, Balaguer la tumbó y la hizo para que cuando se desarrollara el polo turístico de Samaná, el esfuerzo privado fuera menor. Y luego vino el gobierno y entrega la carretera en un acuerdo de APP. Muy bien, pero ya Samaná está allá esperando y se ha hecho el aeropuerto del Catey, pero es que hay que fajarse a trabajar y este gobierno le está llegando la noche. He dicho yo. Y me parece que eso será el tema básico de la campaña, porque hemos dicho otra vez, y vamos a analizar ese punto después de la pausa, de que en la República Dominicana, desde los tiempos de Pedro Santana, señores, los Filorios, Pedro Santana Báez, siempre ha habido una especie de cruce de caminos en la política dominicana. Conservadores, liberales, azules, rojos, bolos, coludos, ¿quiénes más? Blancos y rojos, con el reformismo aquí, cívico y PRDistas, izquierdistas, etcétera, etcétera. Balaguer con Juan Bosch, siempre ha habido un cruce de camino. Peña Gómez, Balaguer, Bosch, Peña Gómez, etcétera, etcétera. Y terminamos, señores, definiendo ese cruce de camino entre camino bueno y camino malo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas,
es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar, que en su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores, siempre das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En ese cruce de camino que yo mencioné, que ha sido la política dominicana durante los últimos 200 años, o 180, o 170 años, qué sé yo, 175 años de lucha política, siempre ha habido esos dos caminos que se cruzan. El gobierno, con esa política desorientada de querer, como ya hemos dicho, socializar, como se dice, socializar el gasto y privatizar el beneficio, todas estas obras, el sector privado, prioridades para el sector privado en todo, hasta en las obligaciones, repito, entonces, eso va a pesar, pienso yo, que en esta campaña electoral, lo he venido sosteniendo hace mucho tiempo, que va a pesar, eso va a pesar. El gobierno va a tener que, como se dice, hablar inglés, como dice la canción de la señora Fefita La Grande. Porque es que no va a poder competir en realizaciones. No es porque uno sabe que 20 años de gobierno no es igual que 2 años. El gobierno podrá decir, bueno, yo lo que tengo son 2 años, ustedes duraron 20. Pero es que ha sido una conducta del PRD, PRM, gobernando el país, que no sé por qué es que se descuidan con esas cosas. Y hay que hacer las pequeñas obras o las grandes obras, pero que se vean las pequeñas, porque es que hay muchos reclamos y no se pueden atender. ¿Qué pasa?
qué sé yo, dispersados los esfuerzos, pero el gobierno ha optado la fórmula de pan para hoy, hambre para mañana, he dicho yo. Bien. En ese cruce de camino se encuentra el bochismo contra el PRMismo, léase el mismo bochismo anterior, pero ya superado por el peñagomismo, que quedan las nostalgias de Peña Gómez ahí, porque a Peña Gómez sus principios y todo fueron volados en lo que queda de su organización política. Pero entonces, aquí en este cruce de camino va a haber un bochismo que probablemente vaya concursando en estas elecciones, pueda ir unido. Porque es lo que yo he dicho. Aquí, tal vez ese mismo esfuerzo de Hipólito Mejía visitando a Danilo Medina como para crear confusión, porque todo eso es posible. Mira, visítame y así mantenemos esta confusión. O no lo dice Hipólito Mejía y se aparece en forma imprudente, voy para allá, para tu casa. Y se hacen fotos y sale como para mandar un mensaje. Pero el problema es que el bochismo no es Danilo, porque es que Danilo traicionó el bochismo. Porque el bochismo no es tener la familia de Danilo Medina robándose el Estado, como está esa acusación ahí. Eso no es bochismo. Eso fue danilato o danilismo. La familia del expresidente Danilo Medina, en forma como jabalíes, entraron al Estado. Eso no es bochismo, que conste. Ahora, en el PLD hay mucha gente que tiene sentimientos bochistas, otros que todo el mundo sabe que hicieron fortuna, pero no toda la base ni los dirigentes medios de ese partido levantaron fortuna de gobierno. Ahí hay gente afortunados que fueron aquellos que se concentraron en los mayores cargos públicos, los ministros, aquellos que fueron gente del comité político y de la íntima cercanía de Danilo Medina o del propio Leonel Fernández. Porque esos que se quedaron allí en el PLD estaban con Leonel también. Y supieron sacar muchas ventajas del poder. Ahora, esa gente no es el PLD. Está bien, pueden influir para que la gente del PLD vote o no. Pero en los pueblos, no es verdad que va a ir un Francisco Javier o va a ir que un dirigente del comité político y le va a decir al candidato a síndico o al candidato a los regidores en un pueblo X por ahí del interior, miren, niéguele el voto al de la fuerza del pueblo, porque nosotros no podemos negociar con esa gente. Porque esa gente lo van a sacar de ahí. Mire, caballero, coja sus bártulos y lárguese de aquí. Eso es lo que le van a decir. Porque en los pueblos, cada quien en los pueblos tiene sus amigos, son familias, son amigos viejos, compadres, todo. Unos están allí, otros están acá. Es verdad, pero al final pueden unir. Unen voluntades para esas elecciones municipales. Porque fíjense lo fácil que se entendieron Leonel Fernández y la gente del PRM en las elecciones nacionales y municipales y congresuales del 20. Entonces aquí los liderazgos mayores pueden empezar, no hay duda. Pero es que con el descrédito que tiene Danilo Medina, con ese problema que está en injusticia, tanta gente de su propia familia, no es verdad. Y entonces ¿cómo diríamos? Esta pirotecnia política que usa con Hipólito Mejía, ¿qué mensaje tiene esto entonces? ¿Qué puede estar pensando el mismo candidato del PLD que le están jugando a las escondidas? Entonces hay mucha confusión. Por eso pienso que el bochismo podría unir voluntades y el PRM se va a quedar prácticamente solo, luchando contra el bochismo, que son esas dos fuerzas que aunque separadas arriba tienen conexiones por las cosas que acabo de decir y van a influir en esas elecciones del 24, porque no es verdad que esa gente de la oposición, aquí el poder se ha puesto
que la gente lo que quiere es cargo público y quiere riqueza, y parece que el Estado es el que brinda todo esto. Y el PRM, que ha vendido la transparencia como su eje troncal, ya comienzan a verse las cosas que nosotros decíamos del principio, que no es verdad que usted puede pasar una reelección en este país sin corruptos. Porque es que nosotros venimos de una escuela. Ya la corrupción en el gobierno comienza a aparecer. Yo vi un acto en Santiago de un funcionario de la MIPYME y otro de la zona franca, creo, haciendo un acto político reeleccionista en Santiago. Pero eso cuesta dinero. ¿Con qué se hizo? Con recursos probablemente del Estado. En Santiago hubo una manifestación que hizo un sector del PRM, un señor que nadie lo conoce en el PRM, pero tiene un cargo para donde él mueve mucho dinero. Ese acto costó 80, 90, 100 millones de pesos. ¿De dónde sospecha la gente que salió ese dinero? Entonces, eso va debilitando el gobierno para fines de vender la transparencia. Bueno, que no vuelva el pasado porque son corruptos, pero es que si ustedes son corruptos, ahí mismo se daña el pastel. Y entonces, y hemos dicho nosotros, esas cosas se van a reflejar en las elecciones. No es verdad que el PRM va a poder mantener ese espíritu de pulcritud, que se va a mantener pulquérrimo con los recursos públicos, porque que eso es un problema, el patrimonio público, que usted lo usa y piensa que usted no se va a ir del poder, pero fíjense lo que le está pasando al PLD de Danilo Medina. Esa gente cuando estaba en el poder, usted le hacía una advertencia de este tipo y se burlaban de usted, muchachos. ¿Quién cae preso por delincuente aquí? Ni por ladrón, ni por robarle al Estado. Nadie cae preso aquí. Ah, muy bien. Fíjense todos los sustos. Susto y luto casi. Bueno, ha habido luto porque hubo un señor que se mató. Susto y luto ha habido después de la salida del PLD del poder por actos de corrupción, y fíjense todavía cómo andan esos juicios ahí. Entonces no es fácil que usted diga que se puede coger los bienes públicos. Ya aquí hay, con esas experiencias que hay ahí, que aunque no sean las más ejemplares, pero son experiencias al fin. No sé. Habrá problemas, vamos a ver cómo se comportan las fuerzas políticas o los políticos, mejor dicho. Bien, del plano internacional, señores, qué pena ver ese acto de tantos jóvenes muertos. 6 proyectiles HIMARS. Señores, esa tecnología occidental ha puesto loco al señor Putin, que es un cínico. Ahí murieron, no son 63, ese fue un golpe de muchos jóvenes, porque parece que eso era un centro de reservistas, muchachos recién tomados en Rusia, la cañona, enviados ahí a la zona de guerra, y lo han aprovechado, porque esa inteligencia norteamericana, todos esos satélites militares americanos andan rondando toda esa zona, no es verdad que no van a estar en eso, o los aviones AWACS de Estados Unidos. Andan rastreando toda esa zona de Rusia, todo lo que se mueve ahí. Ucrania tiene informaciones. Tiraron 6 proyectiles HIMARS y eso ha sido una verdadera masacre lo que ha pasado ahí. Daños terribles para el gobierno de Rusia, porque hasta en Rusia mismo hay protestas porque eso ha sido un golpe muy fuerte, tantos jóvenes muertos ahí. Ucrania habla de 400, los rusos dicen 63, pero cuando los rusos dicen 63 son 280 o 700, quién sabe, porque cuando mataron miles de soldados ellos decían que eran apenas 4 los que habían fallecido, o 15 soldados, imagínense ustedes. Esa situación de esa guerra que evidencia el cinismo de Mr. Putin, lanzando cohetes de cruceros, cientos de cohetes de crucero han ido cayendo en las ciudades de Ucrania, asesinando gente, a civiles. Pero qué recuerdo. En Londres, ¿quiénes fueron los que bombardeaban a las ciudades de Londres? 57 noches corridas en el año 1940. Eso inició cuando leí todo lo de la Segunda Guerra Mundial. Septiembre del 40 comenzó la Luftwaffe
a bombardear a Londres, señores, aquellos incendios, bombardeando en forma indiscriminada áreas civiles y todo, museo, iglesia y todo lo que hubiera ahí, porque eran bombas no inteligentes, las bombas nazis. Imagínense las B2, que ahora son estos Shahed, estos aviones no tripulados, los drones que envía Rusia cayendo en Ucrania. Así mismo eran las B2 nazis. Entonces este señor le dice nazis a los ucranianos, pero el verdadero nazi eres tú. Porque eso era una práctica del nazismo, bombardear a lo loco con las bombas B2 a Londres, 57 noches en línea. ¿Cuántos fueron? Fue 1 año y meses bombardeando, yo creo, a Londres, que duraron la Luftwaffe, hasta que se defendieron con sus armas y el suministro norteamericano de armas más modernas, buenas ametralladoras, aviones más competentes, y los pilotos ingleses excelentes lucharon contra la Luftwaffe y pudieron derrotar a Hitler. Eso le va a pasar al de Ucrania, que es un cínico, al de Rusia, que es un cínico el señor Putin. Actuando como los verdaderos nazis actuaban contra Londres. 57 noches en línea bombardeando a Londres. ¿Cuántas noches van en línea bombardeando a Ucrania? Las áreas vitales para los civiles. Energía eléctrica, agua, hospitales, escuelas, etc. Eso es una barbaridad. Entonces, unido a China, que China siempre, yo no entiendo, China fue ninguneada por la Unión Soviética, a Mao principalmente. Ahora este Putin anda entregado a los chinos en forma casi humillante. Y China es un país que, aunque sea amigo de Rusia, depende de la tecnología y del mercado de Occidente. Tiene que actuar con pie de lana. Será más luego, tendremos que hablar más de otros temas, porque vi ese caso de Israel, que sigue Israel insultando sin necesidad, buscando otra intifada como aquella que provocó Ariel Sharon cuando entró a la explanada de la mezquita Al-Aqsa. Eso es terrible, esos musulmanes están locos por encontrar, como se dice, algo, un motivo, una excusa para otra intifada contra Israel. ¿Qué necesidad tiene un ministro israelí de entrar a un área tan delicada para los musulmanes como es la explanada de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén? Eso va a traer problemas y no le conviene, pienso yo, a Israel en estos momentos, que hay tantas tensiones con un Irán tan agresivo y tan competente ya hoy, que no es igual que ayer. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.